Muy bien, hermano, así como usted está, leemos Colosenses capítulo 1, versículo 13. Leemos desde el 3 hasta el texto que nos tocaría hoy. Dice así la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hasta ahí, mis hermanos. Puede tomar asiento si usted quiere hacerlo. Esta es una carta maravillosa. Obviamente toda la palabra del Señor es maravillosa. Pero cuando uno se mete a estudiar una carta, un texto específico, es maravilloso. Porque uno ve un versículo y dice qué es lo que el Señor puede hablarnos a nuestras vidas. Y cuando tú te pones a estudiar la palabra del Señor, es una fuente inagotable de sabiduría, de riqueza, de poder. Hemos venido hablando hace varios domingos atrás de que Pablo está diciéndole a los colosenses que en su corazón hay gratitud. Gratitud a Dios, dice. Yo estoy muy agradecido con Dios, le dice. Y él les dice a estos hermanos por qué él está agradecido. Le dice, yo estoy agradecido por la obra del Evangelio en sus vidas. Porque puedo notar, porque he oído y me han contado del amor de ustedes por los hermanos. Y me han contado y me han dicho de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. Y esa fe y ese amor, les dice, es a causa de la esperanza que ustedes tienen, que está guardada en los cielos para ustedes, les dice. Y lo que hoy nos va a hablar es de dónde proviene esa esperanza que produce amor, que produce fe en Cristo. Hemos visto que la obra del Evangelio nos lleva a una fe correcta, que nos lleva a amar a los hermanos debido a la esperanza que es producida por ese mensaje. Pablo les dice a estos hermanos, ustedes tienen amor, gloria a Dios, y yo le agradezco a Dios por eso. Ustedes tienen una fe correcta en Cristo Jesús, les dice, que es debido a la esperanza que ustedes tienen, que está guardada en los cielos. Pero ustedes han escuchado de esa esperanza en el mensaje que han oído. Y él les dice, en la palabra verdadera. Hay una palabra que es verdad, le dice. Hay una palabra que es verdadera. Y esa palabra verdadera es el Evangelio, les dice. Esa es la palabra que ha producido en ustedes transformación, que ha producido en ustedes fe en Cristo, que ha producido en ustedes amor hacia todos los santos. Y ha producido en ustedes una esperanza gloriosa en el Señor. Nos preguntamos entonces, algo quizás obvio para la mayoría de nosotros, pero sí lo debemos preguntar, sí nos debemos recordar qué es el Evangelio, qué es esta palabra verdadera que es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje inventado por hombres, no es cualquier mensaje, no es un mensaje más. En Corintios, capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo nos da un pequeño resumen del contenido del Evangelio. Y allí en Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, Pablo le dice a los hermanos corintios, además os declaro, hermanos, ¿qué es lo que les declaro? Les dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, del cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que les he enseñado? Dice. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí,
¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio consiste en las buenas noticias de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados, de todos y de cada uno de nuestros pecados, y de su resurrección de los muertos para aquellos que creen en Él tengan vida eterna en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje más maravilloso que una persona puede escuchar. Ese es el mensaje más necesario que una persona necesita. Ese es el mensaje que todos necesitamos. Es un evangelio poderoso. Es un evangelio que nada lo puede detener. Y esto es lo que le dice Pablo a estos hermanos. Este mensaje nadie lo puede detener. Es un mensaje poderoso. Y él comienza diciendo en el versículo 6, este mensaje está siendo difundido por todo el mundo. Este mensaje es un mensaje personal, les dice. Este mensaje llegó, dice el versículo 5 al final. Ustedes escucharon la palabra verdadera, el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros. Este mensaje es un mensaje personal, como el que nosotros escuchamos alguna vez cuando nos convertimos. ¿Recuerdan ustedes aquel día que escucharon el Evangelio? Yo sí recuerdo. Yo recuerdo cuando estábamos en mi casa con mi esposa, que no congregábamos en este lugar, congregábamos en otro lugar donde no se enseñaba el Evangelio, donde no se predicaba la palabra de Dios, y estábamos escuchando la radio que esta iglesia tenía. Y se nos había hecho una costumbre escuchar la radio, pero nunca habíamos escuchado el Evangelio. Hasta que un día, en la programación de la radio, una persona expuso el Evangelio. Comenzó hablando de la pecaminosidad del ser humano, que nunca nadie me había hablado de que somos seres viles y pecadores. Y cuando yo escuché esa verdad, y cuando yo luego esta persona escucho que dice que no solamente somos pecadores, que merecemos el infierno, sino que Cristo vino para salvarnos, esa verdad quebrantó mi corazón, quebrantó el corazón de mi esposa. Porque ni bien yo escuché esto, fui a decirle, escucha esto que nunca nadie nos había hablado, escucha esta verdad. Y esa verdad marcó nuestras vidas, transformó nuestras vidas completamente. El mensaje del Evangelio es un mensaje personal, pero también dice Pablo que este es un mensaje global. Este es un mensaje mundial. Es el mensaje universal que todas las personas deben y necesitan escuchar. Dice el versículo, no solamente ustedes los escucharon, no solamente ustedes habéis oído la palabra del Evangelio, no solamente ha llegado hasta vosotros, sino que también está yendo hacia todo el mundo, dice Pablo. Todas las personas están escuchando el Evangelio está siendo predicado. Y Pablo mismo puede dar fe de esto. Un hombre maravilloso usado en las manos del Señor, quien invirtió en su vida para proclamar la verdad del Evangelio. En todos sus viajes misioneros, él fue diseminando la palabra de Dios, llevando el mensaje del Evangelio a todo rincón donde él iba, proclamaba esta verdad. Y algo glorioso que vamos a ver más adelante es que en medio de ese ejercicio, en medio de ese trabajo que Pablo estaba haciendo, fue que se convirtió Epafras. Mis hermanos, el Evangelio es para todas las personas. No es solamente para un grupo de personas. Y en este momento acá en Colosenses, había un grupo de personas que decían que solamente pueden llegar a salvación, que solamente pueden santificarse aquellas personas, ciertas personas que tienen cierto nivel de conocimiento, de sabiduría. Pero Pablo le dice, no, el mensaje del Evangelio es para todas
y cada una de las personas. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, cuando Él da la gran comisión, les dice a sus discípulos: id, ¿por dónde? A todas las naciones y haced discípulos. Proclamen este maravilloso mensaje, les dice. A todas las naciones. Tanto el pobre como el rico. Tanto el famoso como el que no lo conoce nadie. El político como el ciudadano. El científico como el que no tiene ni siquiera un estudio. Todo ser humano necesita y debe oír el mensaje del Evangelio. Todos. Y esto Pablo se gozaba en su carta a los Filipenses. Él dice allí en la carta a los Filipenses que aunque el Evangelio sea predicado por querer las personas ser reconocidas, ser vistas, por querer añadir aflicción a sus prisiones, yo me gozo, dice Pablo, porque el Evangelio es predicado. Ese es mi gozo. El Evangelio es predicado, anunciado a las personas y ellas escuchan la verdad del Evangelio. Y yo me gozo en eso, dice. Esto nos llama a cada uno de nosotros, hermanos, a comprometernos más en el anuncio del Evangelio, en la proclamación del Evangelio. Quizás tú dices: yo no sé cómo hablar, yo no sé qué palabras usar, yo no sé cómo acercarme a una persona. Mi hermano, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos ayuda. No son nuestras palabras. No son nuestras palabras las que tienen poder. La que tienen poder es la palabra de Dios. El que tiene poder es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En las palabras que nosotros lo podamos comunicar es suficiente. Spurgeon, cuando se convirtió, el gran predicador que nosotros conocemos, escuchó un mensaje simple y sencillo. Y el Señor le habló a su vida. Y desde ese momento el Señor lo transformó. Y utilizó su vida de una manera maravillosa. Pero Pablo también le dice a los hermanos que desde aquel día que ellos escucharon ese mensaje, este mensaje personal, este mensaje mundial, este mensaje necesario para todas las personas, de aquel momento que ellos escucharon acerca de la gracia de Dios, que esta verdad obró en sus vidas, esta verdad que llegó allí, dice, produce fruto. Hay un crecimiento, dice el versículo 6. Este mensaje ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Desde aquel día que esas personas, estos hermanos, escucharon el mensaje del Evangelio, sus vidas fueron cambiadas, fueron transformadas completamente. Muchas veces pensamos que el Evangelio solamente lo necesitan los que no son cristianos. Pensamos que el Evangelio lo necesitamos para nuestra conversión. Bueno, está bien, ya está. Me convertí, ya soy cristiano, el Evangelio yo ya no lo necesito. No, hermanos. El Evangelio es el motor de nuestras vidas. El Evangelio es el corazón de la vida cristiana. Todos los días de nuestras vidas debemos meditar en el Evangelio. Cada día de nuestras vidas debemos pensar en nuestro Señor Jesucristo y en la obra gloriosa que Él ha hecho en la cruz para salvarnos. El Evangelio no es un simple mensaje, no es un mensaje con frases ordenadas. El Evangelio tiene vida. Eso es lo que Pablo les está diciendo. El Evangelio tiene vida. El Evangelio tiene vida porque cuando llegó a sus corazones, dice, cuando llegó a sus corazones que ya Dios había preparado, el Evangelio produjo vida y trajo fruto en sus vidas, les dice. Fruto y crecimiento en sus vidas. Es como una semilla.
aquella semilla que sembramos en la tierra previamente preparada. La regamos y luego de varios días comienza a crecer y a salir frutos. Así es el Evangelio. El Evangelio llega al corazón que Dios ha preparado y da vida. Y luego que da vida, cambia esas vidas, esos corazones. Y hay fruto en esas vidas. Hay un crecimiento en esas vidas. Pero no solamente Pablo está hablando de un crecimiento en santificación, sino también está hablando de un crecimiento en conversión de las personas. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio llega a las vidas de una persona, cambia a esa persona de una manera completa. La manera de pensar de esa persona cambia, la manera de hablar de esa persona cambia, la manera en que esta persona va a actuar cambia, la persona cambia completamente. Y todas las personas que están a su alrededor, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, en el trabajo, en el barrio, están viendo a esta persona. Una persona que era mal hablada. ¿Qué está pasando? Ya no habla como antes. El jefe que antes tocaba la balanza, no. ¿Qué está pasando? Mi esposo que me hablaba mal, que no me amaba. ¿Qué le pasó? Mi esposa que no se sometía, que se burlaba de mí porque era un borracho. ¿Qué pasó? Mis hijos, ¿qué está pasando? Están obedientes, sumisos. Es porque el Evangelio llegó a ese corazón. Y cuando el Evangelio entra a un corazón, cuando el Evangelio llega a un corazón endurecido, el Evangelio es un martillo que no hay corazón duro que se pueda resistir, porque el Evangelio lo quebranta y hace un corazón nuevo. No es fruto solamente visible por afuera. No son simplemente buenas obras. No son simplemente que he cambiado mi manera de hablar. No solamente que estoy cambiando, sino que hay algo en el interior de esa persona que está ocurriendo. Es que el Evangelio está transformándolo. El Señor Jesucristo lo ha cambiado. Y entonces las personas comienzan a preguntarse y se acercan a preguntarte: ¿qué te pasó, fulanito? ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? Te dicen muchas veces. No, me lavaron por completo. Me lavaron mi corazón. Me lavaron todo lo que soy. Y ahora vivo para mi Dios, para mi Salvador. No solamente me lavaron la cabeza, me lavaron todo mi ser. Y si a ti no te lavan, y si a ti no te limpian, tú te irás al infierno. Por eso yo te suplico que vengas a Cristo. Esa es la oportunidad que tenemos. O cuando se nos burlan en el trabajo, el loquito, el cristianito, el fulanito, y siempre están así. Es una oportunidad para hablar, porque eso trata con nuestro carácter. Cuando ven que no respondemos a esas ofensas, las personas nos están observando, observan nuestras vidas, observan, nos están mirando. Y es la oportunidad de poder hablar. Y es allí donde muchas veces las personas son impactadas por nuestras vidas, por el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que está diciendo Pablo. En la cultura que vivían allí los colosenses, era una cultura donde el hombre de la casa era quien mandaba, quien tenía derecho a hacer lo que él quisiera en la casa. Y estos hombres se están convirtiendo a Cristo. Hay un cambio maravilloso en la vida de estas personas. ¿Qué está pasando? Entonces la comunidad puede ver esto, puede notar esto. Y este mensaje maravilloso comienza a afectar a otras personas. Comienza a afectar a otras personas. Pero también Pablo les dice, este maravilloso mensaje es anunciado por personas. Obviamente entendemos que la salvación es algo que Dios hace en nosotros. Dios nos salva, Dios nos cambia, en su gracia es el que Él hace todo lo que hace en nuestras vidas. No porque nosotros somos buenos, no porque nosotros... No, es el Señor quien obra en nosotros. Pero Él usa medios para llevar ese mensaje a las personas.
¿Cuántos aquí hemos escuchado el Evangelio a través de una predicación? ¿Cuántos? La mayoría de nosotros escuchamos el Evangelio a través de la predicación. Hay casos excepcionales como el de Lutero, por ejemplo. Él se convirtió, el Señor obró a través de la palabra, a través de la palabra misma, leyéndola, estudiándola. El Señor obró, pero en la gran mayoría de nosotros, por no decir en todos, es a través de la predicación del Evangelio. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar a Dios si no escucharon? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que las personas puedan escuchar, para que las personas puedan invocar a Dios, para que las personas puedan creer en Dios, las personas tienen que escuchar acerca de Dios. Para que las personas puedan escuchar acerca de Dios, es necesario que se predique el Evangelio. Y el Evangelio lo predican las personas. Nunca he escuchado a un perro predicando el Evangelio. Nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos esa tarea. Es a través de la predicación del Evangelio que las personas los escucharán. A los colosenses se los predicó Epafras. Y los dice Pablo. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras se lo enseñó. Epafras era su maestro, su predicador, posiblemente su pastor. Él les llevó el mensaje del Evangelio. Pablo dice que este hermano era un consiervo, amado, y era un fiel ministro. Este era un hermano que estaba trabajando juntamente con Pablo, y Pablo lo describe y dice: él es un consiervo. O sea, él está diciendo: yo y Epafras somos dos siervos que estamos trabajando juntos para el mismo amo. Los dos somos esclavos del mismo amo. Él es amado por mí, dice. Pero él también dice que él es un fiel ministro. Este es un hermano que es un servidor confiable, podríamos decir. Es una persona digna de confianza. Una persona en que se le puede encomendar una tarea, un mensaje, y sabe que no lo va a distorsionar. La predicación del Evangelio necesita siervos. Siervos necesita. La predicación del mensaje glorioso del Evangelio necesita siervos. Personas que estén dispuestas a trabajar esforzadamente. Personas que estén dispuestas a dejar a un lado sus intereses. Personas que estén dispuestas a dejar a un lado sus propias vidas, como lo hizo el apóstol Pablo. Siervos que aún se despojan de su vida para proclamar el mensaje del Evangelio. Pero también necesita personas fieles, confiables, personas que no van a torcer, que no van a diluir el mensaje del Evangelio, que no lo van a acomodar para ser populares, para ser famosos, para que las personas lo vean en la televisión, que no van a distorsionar el mensaje del Evangelio para ser conocidos en las redes sociales. Personas confiables, personas en las cuales se puede confiar, personas que no van a hacer el mensaje del Evangelio más suave, que no vamos a hablar del pecado porque las personas se van a ofender. No, son personas que así como les llegó el mensaje, así llevan el mensaje, sin cambiarlo, sin torcerlo, sin suavizarlo. Personas confiables. Y obviamente Pablo está respaldando la tarea de Epafras.
Los dos somos siervos, dice. Él es mi compañero. Pablo lo está respaldando. Pablo está respaldando el ministerio de Epafras. Él está reconociendo el servicio de Epafras. Él es un siervo que ha servido de una manera fiel, que no ha distorsionado el mensaje, aun cuando en ese momento hay maestros falsos que están torciendo el mensaje, que están trayendo falsas ideas a sus vidas. Él se mantuvo fiel en el ministerio de la predicación del Evangelio. Y obviamente Pablo, al reconocer a Epafras, reconocer su ministerio, está mostrando que el mensaje que Epafras estaba predicando era un mensaje verdadero. Están llegando falsas enseñanzas, están llegando falsos mensajes. Epafras, del que ustedes han aprendido la verdad del Evangelio, tiene el mensaje verdadero. Él se los anunció, Él se los proclamó. Esa es la verdad. Esa es la verdad que cambió sus vidas, hermanos, les dice. Esa es la verdad que ha cambiado nuestras vidas, que trae salvación, que trae crecimiento, que trae madurez, como lo hemos visto en el sermón que predicó nuestro pastor Marcelo. Pensemos por un momento, hermanos. Perdón. Pablo estaba anunciando el Evangelio en todos lados donde él podía ir y el Señor se lo permitía, iba. Hasta que llegó a Éfeso. Estuvo determinado tiempo en Éfeso enseñando y predicando el Evangelio. Llegó allí Pablo y comenzó a predicar día tras día, predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios, hasta que llega un momento que a ese lugar llega Epafras, que era de Colosas, llega a Éfeso. Epafras no era un creyente y escucha la predicación de Pablo y Epafras se convierte al Evangelio. Epafras vuelve a Colosas. Y cuando Epafras vuelve a Colosas, en un contexto de idolatría, en un contexto lleno de perversidades, como hoy, llega Epafras a ese lugar y comienza a predicar el Evangelio, comienza a hablarles a las personas acerca de Cristo, comienza a decirles a las personas lo que Cristo ha hecho. Y las personas comienzan a convertirse. Y allí, en medio de esa oscuridad, se enciende una luz. La luz del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza la iglesia de los colosenses. Ese es el poder transformador del Evangelio. Y Pablo está diciendo aquí en nuestro texto: yo tengo gratitud hacia Dios por lo que Él hizo en sus vidas. Yo tengo gratitud porque ustedes una vez respondieron al mensaje del Evangelio. Ustedes se negaron a ustedes mismos. Ustedes se humillaron reconociendo quiénes son, reconociendo quién es Dios y vinieron a Cristo. Y ese mensaje cambió sus vidas, dice. Y por eso yo hoy escucho que ustedes tienen amor. Por eso hoy escucho que ustedes tienen una fe correcta. Por eso hoy yo escucho que ustedes tienen una esperanza, porque ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio. Oh, mis hermanos, que nosotros, que hemos escuchado el mensaje del Evangelio, podamos examinar nuestras vidas y ver, como lo hemos visto, se ha transformado en verdad nuestros corazones. Porque si no hay cambio, si no hay crecimiento, si no hay madurez en nuestras vidas, es muy posible que el Evangelio no haya sido el Evangelio que hemos escuchado. Ni siquiera nos hemos convertido. Es importante que hoy nos podamos ir de este lugar examinándonos, cada uno de nosotros, pero también con un corazón lleno de gratitud como el de Pablo. Hemos escuchado el Evangelio. El Evangelio ha transformado, ha cambiado nuestras vidas. Ha cambiado nuestro matrimonio, el Evangelio ha cambiado nuestro hogar, el Evangelio ha cambiado todo nuestro ser, el Evangelio ha afectado nuestro trabajo, las personas que viven a nuestro alrededor están viendo en nosotros algo distinto y nosotros aprovechamos esas situaciones para hablarle de Él y le damos gracias a Dios.
Porque no es por nosotros. No es porque somos buenos, mejores, ni peores que nadie. Es por su gracia. Porque hemos comprendido, como dice Pablo, la gracia de Dios por la obra que Él ha hecho en nosotros. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos. Gracias, Señor. En verdad es difícil hablar de este mensaje tan maravilloso que una vez llegó a nuestras vidas y las cambió por completo.